Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que se van conectando. Para mí es un placer poder estar con ustedes compartiendo nuevamente en otro martes de conferencia en la Escuela Internacional Mens Venilia. Y el día de hoy, ¿no? Sé que muchos de ustedes han estado conectados durante las conferencias anteriores. Otros se incorporan a esta serie de conferencias que hemos estado desarrollando junto con el staff internacional de Mens Venilia, en donde el objetivo y la intención principal es poder compartir con ustedes no solamente el conocimiento desde la programación neurolingüística y desde el coaching, sino también que ustedes puedan llevarse claves importantes para desarrollar su vida profesional y su vida personal. Mi nombre es Ernesto Mendizábal, soy el director para Mens Venilia en Honduras y en Panamá, y el día de hoy estaré como hospedador con ustedes compartiendo sobre un tema importante, que son 3 claves para mejorar el ambiente laboral. Así que si estás conectado, si estás viendo esta conferencia el día de hoy, seguramente tu interés va a ser sobre cómo poder llevar a tu equipo, a tu empresa, a tu organización, a tener el clima organizacional que te gustaría implementar y que es útil tanto para tu empresa como para ti. Seguramente tendrás equipos, personas que liderar y que quieres saber esta información. Así que importante que te quedes en los próximos 30, 45 minutos que estaremos compartiendo contigo esta información, y para ello te voy a pedir que también tengas un cuaderno, un lápiz a mano para ir apuntando todos los aspectos importantes y los aspectos claves que sean de utilidad para tu negocio, para tu empresa, para tu organización, para tus equipos, y que estés libre de distracciones. Siempre les pedimos que estén en un ambiente en donde puedan aprovechar al 100%, porque esta información estoy seguro que va a apoyarte y va a ayudarte en tu desarrollo con el trabajo con equipos, como lo ha hecho para cientos de alumnos de las certificaciones de coaching empresarial, ejecutivo, de vida, y con técnicas neurológicas como es la programación neurolingüística. Así que es importante que en estos 45 minutos puedas dedicarle y que estés prestando atención y que estés participando. ¿Cómo puedes participar? Ya sea que estés viendo en vivo en YouTube o estés en la conferencia directamente aquí por Zoom, puedes participar justamente acá abajo. Tenemos el chat, ¿no? Para poder que nos puedas escribir tus preguntas, tus comentarios. Y de momento me gustaría empezar la interacción para que nos puedas decir desde dónde nos estás viendo. ¿Estás en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Panamá, en Colombia, en México? No importa, me gustaría que fueras poniendo aquí en el chat, empezando la interacción sobre en dónde estás conectado y desde dónde nos estás viendo y escuchando en este momento. Otro es de que dentro de la conferencia lo importante no solamente es de que Edgar, que nos estará acompañando el día de hoy con este importantísimo tema, hable, sino que también tú puedes interactuar. Recuerda que puedes hacer tus preguntas, puedes hacer tus comentarios y tus aportaciones durante el trayecto, o responder a las preguntas, que como nosotros como coach lo que hacemos es preguntar. Un coach lo que hace es preguntar, preguntas reflectivas, preguntas poderosas, preguntas confrontativas y preguntas que hagan ese cambio en las personas, ¿no? Cuestionar muchos aspectos de que tienen que ser cuestionados, y que hoy en día, que si no los cuestionamos, van a seguir siendo como los hemos aprendido y como los hemos venido desarrollando por largo de todos estos años. Así que puedes ir directamente interactuando cuando Edgar te puede hacer la pregunta, o en cierto momento también puedes poner tu micrófono y hacer la pregunta o responder a la pregunta directamente que va a estar haciendo Edgar. Así que, ¿por qué entonces es importante esta información el día de hoy? Porque el ambiente laboral es algo que no solamente ayuda al rendimiento del equipo de trabajo. Nosotros desde el coaching trabajamos con equipos de alto rendimiento y empresas saludables, y sabemos que un ambiente laboral sano, un ambiente laboral que potencie, un ambiente laboral que no solamente estimule los 5 sentidos de nuestros colaboradores, no solamente los va a motivar, sino que también nos va a dar las pautas para conseguir aquellos objetivos que queremos conseguir, y no pasar el tiempo en apagando fuegos y solucionando problemas y solucionando conflictos, sino que invertir nuestro tiempo como líderes en crear estrategias, como le hemos hablado en otras conferencias, ir creando estrategias que potencien y nos desarrollen y nos acerquen a conseguir los objetivos para la empresa
la organización, o de repente lo estás utilizando y practicando esto porque también se aplica estos conceptos para casa, para la familia, que también para haciendo una organización y un trabajo de tiempo completo. Así que el día de hoy, para esta conferencia sobre estas 3 claves para mejorar el ambiente laboral, va a estar Edgar Marroquín, que es nuestro profesor también para las certificaciones de coaching, programación neurolingüística y formador de formadores. También imparte los cursos en Mens Venilia de Enneagrama y de hablar en público. Y Edgar, no solamente el trayecto como profesional, sino como persona que ha tenido los últimos 25 años formando a empresas, a organizaciones, a instituciones gubernamentales y privadas. Dentro de esa expertise, Edgar, seguramente las personas que han estado con Edgar en su formación, realmente es algo que sobresale y sobrepasa las expectativas en la formación que tienen. La verdad que para mí es un placer, no solamente como somos compañeros de trabajo, sino que también grandes amigos con Edgar, de profesión psicólogo y abogado, y también máster en programación neurolingüística, en coaching empresarial, ejecutivo de vida. Y así que, bueno, sin más introducción, dejo a Edgar Marroquín, que estará con ustedes presentando el día de hoy. Edgar, bienvenido y qué bueno tenerte acá en esas conferencias de los martes. Buenas noches, ¿qué tal Ernesto? ¿Me escuchan bien? ¿Alguien que me confirme? Gracias Ernesto, muy bien. Qué gusto saludarles, por ahí veo rostros conocidos, Maggie, Carla Pereira, Beatriz Mejía, Rosario, de los que logro identificar, Lisette, Odili, qué gusto poder saludarlos por este medio también. Y si hay alguna persona pues que no me conoce, Rebeca también, la saludo. Elsa, qué gusto que estés acá. Veo que hay personas conectadas de Costa Rica, Honduras, Guatemala. No sé si habrá otro país. Veo también a Mariana Roca, qué gusto saludarles. Pues de mi parte, agradecerles el hecho de que estén conectados y que nos estén acompañando en estas charlas y conferencias de los días martes que ofrece Mens Venilia International Group. Y bueno, hoy tratando de aprovechar el mayor tiempo posible, voy a iniciar con la mayor brevedad y voy a permitirme compartir la pantalla de la presentación. Y ustedes pueden ver acá el tema que vamos a desarrollar. Son 3 claves para mejorar el ambiente laboral. Y quisiera iniciar el día de hoy, pues, con la participación de ustedes, ¿de acuerdo? Algunos de ustedes trabajan para una institución, ya sea en el sector público o privado, o si es el caso de que algunos de ustedes realizan un emprendimiento, esto de carácter individual, pero posiblemente trabajaste bajo dependencias en alguna institución, alguna empresa. Sea cual sea el caso, me gustaría que escribieran en el chat y respondieran lo siguiente. ¿Cómo era el ambiente laboral o cómo es el ambiente laboral en la empresa donde trabajaste o donde trabajas actualmente? Por favor, en una palabra o 2 palabras, sé honesto, sé honesta, no hay problema. Aquí no te voy a pedir que me digas cuál es el nombre de la empresa. Simplemente pueden haber diversidad de experiencias, ¿de acuerdo? Y se los voy a comentar el por qué les pregunto. ¿Cómo era el ambiente o cómo es el ambiente laboral? ¿De acuerdo? Entonces, quiero leerlos acá. Al inicio bastante hostil, trabajo en educación, agradable, pero puede mejorar. Pesado, dice Sharon. Muy cooperativos. No sé si es Hugo Guzmán, dice aquí Guzmán. Tóxico, dice Juan Carlos. Genial. Eso es lo que me gusta, la honestidad. Max, muy excelente. Pues genial para los que lo califican así. Es un ambiente bien estresante. Alison, Elsa, tóxico y tenso. Ok, Delmer, excelente. Super Nehemías, Wendy Castro, poco cooperativo, si hay división de grupos. Si se dan cuenta, las opiniones están divididas. Karencita dice desordenado, Rosario Molina, agradable y organizados. Las experiencias pueden ser de lo más diversas. He trabajado en ambientes de todo tipo, desde muy amistoso, cooperativo, hasta ambientes competitivos, estresantes y tóxicos, dice Magda. Lizeth González, un ambiente tenso por momentos. Miren qué interesante y agradezco a cada uno de ustedes la participación. Me parece genial que ustedes estén participando en este momento porque ya nos da una perspectiva desde su experiencia sobre los distintos ambientes en los cuales han trabajado. Estresante, tenso, no cooperativo, dice Zoila. Ok, genial. Pues, ¿qué vamos a hablar hoy? 3 claves para precisamente mejorar ese ambiente laboral, ¿de acuerdo? Edela, mi último trabajo era un ambiente tóxico.
no nos puede sorprender quizá el hecho de que algunas personas definan su ambiente de trabajo como quizá poco ideal, desde palabras como tóxico, desordenado, tenso, porque más adelante les voy a presentar alguna estadística en base a una encuesta de una entidad muy famosa y reconocida para este tipo de temas, como lo es Gallup, y que presenta un porcentaje a nivel mundial de personas que han expresado cierta insatisfacción en su trabajo. Y quizás posiblemente nos vamos a sorprender de la cantidad de personas que tienen esa clase de percepción alrededor del mundo, no solamente en nuestro país. O sea que esto puede ser una tendencia. Sheni, con bastante presión en algunos momentos, puede mejorar al proporcionar más confianza. Carla Pereira, agradable, pero estresado a la vez. ¿Ya? Irma, agradable, estresante por ratos. Ok, genial. Para los que se acaban de incorporar, bienvenidos a esta conferencia. Vamos a desarrollar el tema 3 claves para mejorar el ambiente laboral e iniciamos con una pregunta: ¿cómo es en el ambiente en el trabajo donde actualmente te desempeñas? Y pedimos la honestidad, si lo puedes definir en 1, 2, 3 palabras. Y bajo esta pregunta iniciamos nuestra presentación del día de hoy. ¿De acuerdo? Ok, relacionado al ambiente laboral, hay algunos conceptos que nos pueden ser útiles, ¿de acuerdo? Antes de hablar sobre algunas claves que nos permiten mejorar el ambiente laboral, es bueno tener claro estos conceptos que presento a continuación. Hablar de ambiente laboral, de cultura, cultura organizacional, satisfacción, clima organizacional, posiblemente sobre cada uno de estos temas podríamos hablar 1 hora, ¿ya? Pero con el afán de hacer una pincelada y un repaso de estos conceptos, los voy a desarrollar de una manera muy breve, pero que sean comprensibles y que sean entendidos por cada uno de nosotros, para después desarrollar las claves que precisamente mejoren o que tengan un impacto o influencia positiva en el desarrollo de un ambiente laboral. Lo primero es cultura y entender qué entendemos por cultura. A ver, el concepto de cultura puede ser muy amplio y de hecho es un concepto que se ha ido modificando con el tiempo durante distintas épocas de la historia. Por ejemplo, el término cultura viene del latín cultus, que significa cultivar, cultivo. De ahí que en la Edad Media, la primera acepción que se tenía de cultura era precisamente eso, cultivar. Y una persona culta, por ende, era quien tenía sólidos o un gran repertorio de conocimientos sobre artes, ciencia, sociedad, política, etcétera. A esa persona entonces le llamaban como una persona culta por la cantidad de conocimientos que esta persona se apropiaba y que tenía la capacidad de reproducir sin ningún problema. Pero es interesante el significado primitivo de cultura porque nos habla entonces de cultivar un proceso que puede ser adquirido, que puede ser desarrollado y que puede ser mejorado. Sin embargo, el concepto de cultura fue ampliándose con el transcurrir de los años y precisamente ahora cuando hablamos de cultura ya lo entendemos con un significado todavía más amplio, ¿sí? Me gustaría poder sondear, ojo, sin ver el Google, porque eso sería como que lo más fácil. Igual no es en ninguna manera es inválido que lo hagamos, pero me gustaría saber desde su percepción qué es cultura. Algunos conceptos que alguien pueda escribir en el chat sería genial. Lo que para ustedes es cultura. Estoy hablando desde lo general. Aún no hemos entrado al concepto de cultura organizacional. Pero cuando hablamos de cultura, ¿a qué nos referimos? Carla dice costumbres. Ok, genial. De hecho, las costumbres están muy ligadas a la cultura, como vamos a ver más adelante. Diversidad, dice Delmer Cruz. Ok, me gusta esa palabra también. Aquello que aglomera, aglutina distintas formas de pensamiento o de expresión. Por ahí tendría que ver el término diversidad. Jessica Estrada, aquello que nos representa. La identidad, dicho sea de paso, también es un componente fundamental cuando hablamos de cultura. Ideas, tradiciones, costumbres, muy bien, los comportamientos, hábitos, formas de pensar o de trabajar. Aquí ya estamos hablando en lo organizacional. Algo que de costumbre pasa de generación a generación. Es muy importante lo que menciona Wendy también, ¿ya? Eso de poder que son reproducidos, pero que también son heredados o transmitidos de generación en generación. Tradición, creencia, la forma en que nos comportamos, forma como pueblo, región, un espacio de comportamiento natural. Lo que ustedes han contestado es correcto, ¿de acuerdo? Es correcto. Cada uno de ustedes, y eso me gusta, tenemos un público pues con sólidos conocimientos. De igual manera, aquí venimos a aprender. Cuando hablamos de cultura a un nivel general,
pues hablamos como un conjunto de bienes materiales, espirituales. Al decir espirituales me refiero a bienes intangibles, ¿de acuerdo? No necesariamente que sean tan visibles o tangibles como tal. Conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación, por ahí lo que mencionaba Wendy en uno de los comentarios, a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Pero ojo con la siguiente parte de esta definición de cultura. También hay formas de expresión de lo que entendemos por cultura, y aquí hay varios factores o elementos que nos permiten poder expresar esa cultura en una región o una circunscripción geográfica determinada. ¿Cuáles son esos elementos que componen la cultura? Puede ser el lenguaje, las creencias, y esto es muy importante cuando hablamos de cultura, procesos, modos de vida, prácticas, costumbres, tradiciones, lo que bien opinaban ustedes. Ojo con esto, hábitos, valores, patrones, eso pueden ser patrones de comportamiento o también patrones de pensamientos, herramientas y conocimientos, ¿de acuerdo? Aquí hablamos de cultura a nivel general, ¿sí? Sin embargo, por ahí, por a finales del año 79, se empezó a acuñar un concepto llamado cultura organizacional. Esto es, hacer una analogía de lo que es cultura a nivel región o como país, entendiéndose que es cultura a nivel macro, y cómo lo podíamos relacionar al proceso de intercambio de experiencias, emociones o las formas en cómo las personas solventan conflictos, aprenden, se comportan y se comunican, y el sistema de creencias al seno de una organización. Por supuesto que el concepto de cultura organizacional ha sufrido también modificaciones y ha evolucionado con el transcurrir de los años, pero algunos teóricos consideran que a partir del año 79 empieza a acuñarse este concepto de cultura organizacional. Lo que sí están de acuerdo muchos exponentes o muchos autores es que cuando hablamos de cultura organizacional necesariamente hablamos de significados, simbolismos, creencias que identifican y adoptan un grupo social determinado, pero en este caso enfocado a las organizaciones empresariales. Aunque por ahí podemos extrapolar todavía el concepto de cultura organizacional, y no necesariamente tienen que ser empresas, sino cualquier organización que aglutine personas, necesariamente desarrolla y va creando una forma de cultura. Ya vimos entonces qué es cultura a nivel general. Bueno, ¿qué sería entonces cultura organizacional? Pues lo entendemos como el conjunto de percepciones, sentimientos, actitudes, hábitos, otra vez creencias, valores, tradiciones y formas de interacción dentro y entre los grupos existentes en todas las organizaciones. Si te das cuenta en esta definición, lo que se hace es simplemente incorporar, ya, hacer un ejercicio, analogía de integración de lo que se entiende de cultura a nivel general, y esto poder reproducirlo en el ámbito de las organizaciones. Entonces, cultura organizacional es esto. También en las empresas, en las organizaciones donde laboramos, se desarrolla una cultura. Ojo, algunas está creada a nivel de la unidad de mando, esto es de los jefes, y que se reproduce con los colaboradores, esto es en una forma intencional, mientras que otras empresas ni siquiera saben qué tipo de cultura la que viven dentro de sus organizaciones, y esto es más a nivel inconsciente, donde se ven estos comportamientos o la forma como se relacionan. ¿Por qué empecé hablando de cultura organizacional? Porque dependiendo de la forma como la empresa visualiza a ese todo, a ese sistema, a ese grupo de colaboradores donde está su visión, la misión de la empresa, valores, filosofía y estrategia organizacional, a partir de este concepto de cultura organizacional, es que vamos a ver otro de igual importancia, y este sería ¿cuál? Clima organizacional. La palabra clima ya de por sí, pues de manera análoga, incluso podríamos tener la primera impresión de lo que estamos experimentando desde condiciones climatológicas en nuestro país. Pasamos de la lluvia y ahora estamos en una época donde el clima
podría ser que va a imperar es el clima frío. Ya estamos hablando de condiciones climatológicas. ¿Qué es clima organizacional entonces? Es hacer otra analogía de lo que entendemos por clima a nivel general y cómo esto podríamos adaptarlo a la forma en que se relacionan, interactúan las personas, la percepción que tienen los colaboradores del ambiente del trabajo donde desempeñan sus labores. Si te das cuenta, iniciamos esta conferencia con una participación donde cada uno de ustedes expuso cuál es el ambiente laboral que impera en el trabajo donde ustedes desarrollan sus actividades, o quizá en otra empresa donde trabajaron anteriormente. Y al leer los comentarios, eso ya me da una percepción, eso nos está dando una información privilegiada de lo que sería un clima organizacional. Esto es las condiciones o el ambiente laboral en el cual los trabajadores desarrollan sus funciones, ¿de acuerdo? Norma Pinzón menciona que hablamos de clima organizacional, es armonía en el medio laboral, desde una visión ideal, por supuesto que sí, Norma. Eso serían como que las condiciones más idóneas para poder desarrollar el trabajo. Ok, entonces, ¿qué es clima organizacional? Pues sigamos la misma dinámica que tenemos hasta el momento en esta pequeña conferencia. Pues es el ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente. Aquí en el clima organizacional me detengo porque es precisamente lo que estamos hablando hoy y vamos a hablar de las 3 claves para mejorar precisamente ¿qué? El ambiente laboral. Y cuando hablamos de ambiente laboral, ¿de qué estamos hablando? De clima organizacional, que a su vez se deriva de la cultura organizacional, como lo expliqué anteriormente. El detalle es que en algunas organizaciones hay ambientes tensos, hay ambientes más armónicos, como menciona Norma, pueden haber ambientes más conflictivos y algunos rayando en la toxicidad, como algunos mencionaron también, desde su percepción en su particular ambiente de trabajo. A ver, ahí por los años 40 se realizaron algunas investigaciones que lo que hoy conocemos como motivación a nivel de las organizaciones tiene como génesis esas investigaciones donde uno de sus principales exponentes es Elton Mayo. A partir de las teorías de Mayo es que nosotros llegamos a enfocarnos hoy y manejar una premisa de que en las organizaciones no solo es productividad y aumentar la productividad y por ende mejorar la rentabilidad, esto es las ganancias dentro de las organizaciones, que por supuesto que son objetivos principales para cualquier persona que desee crear una empresa, por supuesto que sí. Sin embargo, en los estudios de Elton Mayo se enfocaron en mejorar o investigar en primera instancia las condiciones de trabajo en que cada uno en aquel entonces de los empleados o de los obreros, son términos que incluso han evolucionado con el tiempo, pasar de obreros, empleados, trabajadores, a lo que hoy, pues dentro de las modernas teorías de la gestión humana y organizacional, ya algunos pues se tiene como socios estratégicos o incluso colaboradores, ¿de acuerdo? Pero en esas primeras investigaciones en los años 40 de Elton Mayo, su función era cómo las personas realizaban su trabajo en el entorno, cuáles eran las condiciones de su entorno laboral, y esto tenía que ver mucho con lo físico, si había higiene, si tenían todos los instrumentos y herramientas necesarias, incluso hasta la iluminación requerida. Cuando Elton Mayo desarrolla esta investigación, descubrieron que cuando estos trabajadores se les mejoraban esas condiciones de trabajo físicas, el trabajador se motivaba y rendía más. Anteriormente a estas investigaciones, el enfoque en materia laboral era solamente uno: productividad, aumentar la productividad. La persona que trabajaba más, por ende, ganaba más, porque era más productiva. Sin embargo, no se tomaba en cuenta que ese trabajar más también tenía que tomarse en cuenta esas condiciones ideales del entorno y otra, aspectos de tipo psicológico o motivacionales de los colaboradores, por una sencilla razón. Ya el trabajador no debería ser considerado solo como un engranaje más de lo que es una fábrica o lo que es una empresa, sino también entender de que trabajamos precisamente con personas, con seres humanos que también tienen emociones, sensaciones, necesidades y que también desde lo psicológico, la inyección motivacional genera
que trabajen más, que se mejoren las condiciones de trabajo, mejoro mi desempeño y al mejorar mi desempeño, yo soy más productivo. La empresa rinde más, produce más, porque el trabajador de una manera intencional ha mejorado su desempeño porque el fin que desea conseguir también le atrae, tiene un valor para él. Y ese fin puede ser salario, puede ser otro tipo de prestaciones, puede ser otro tipo de incentivos. Aquí solamente estoy hablando de la teoría del Mayo, que fue la que generó lo que hoy conocemos después como otras teorías de la motivación. Por ahí podríamos la de Herzberg, la teoría de Stacey Adams de la equidad, o por ahí incluso Abraham Maslow y la pirámide de las necesidades, la gran y la famosísima pirámide de necesidades de Abraham Maslow, incluso también de la visión conductista de Skinner, el trabajar refuerzos positivos y los refuerzos negativos para que las personas se motiven, ¿ya? Por ahí, al final de esto, voy a hacer mención de alguna de estas teorías puntuales cuando hablemos de las claves, ¿de acuerdo? Lo que sí debemos de tener claro es que el clima organizacional, para mejorarlo, para que sea más ideal, va más allá de modificar espacios físicos en el entorno laboral. A ver, yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de trabajar en un call center. En un call center uno entiende que la demanda, el trabajo, los horarios y los turnos pueden ser muy exigentes, además de que el trabajo en algunos casos puede llegar a ser muy rutinario, muy monótono. Eso significa para la persona una capacidad y ser muy tolerante a la frustración, porque también hay que ver ese call center, cuál es el enfoque o cuál es el fin o para qué fue creado el call center. Algunos son para ventas, algunos para cobros administrativos y quizá alguno de nosotros ha tenido experiencia con ese agente, con ese colaborador que te llama para cobrarte alguna de las mensualidades, algunas de las cuotas de algo que has comprado, o bien para ofrecerte productos financieros en una institución bancaria. Sería interesante conocer cuál es la experiencia que has tenido tú con esta clase de vendedores. Y siendo honesto es, ¿cómo los tratas? ¿Ya? Cortas inmediatamente la comunicación, les dices que estás ocupado, que llamen otra vez, bloqueas el número. Y por favor, simplemente se trata de ser honestos. Para la persona que está del otro lado, eso puede ser muy frustrante. De ahí que en los call centers manejan una alta tasa de rotación de personal. ¿Qué significa esto? Personas que renuncian a los trabajos, ¿de acuerdo? Precisamente por esa frustración que experimentan cuando ellos quieren alcanzar metas de trabajo, pero se topan con cierta parte de la realidad del consumidor o el cliente guatemalteco que quizás es poco tolerante al trato o a escucharles ese speech de venta que realizan algunos. También podemos hacer por aparte que algunos pues tienen excelentes relaciones interpersonales y son entrenados y formados para tal objetivo, y hay otros que precisamente carecen de y lo lanzan de una vez al trabajo y a veces no se han desarrollado ciertas competencias ya que podrían mejorar su desempeño. A ver, hasta lo que estoy exponiendo aquí, ¿vamos bien? Necesito calibrar, por lo menos póngame una palabra así, Edgar, ¿se entiende? ¿Queda claro? ¿Ya? Si hay alguna duda, hasta acá. Muy claro, dice José Armando. Excelente, Rebeca, muy claro todo, súper excelente, Migdalia. Genial. Necesito calibrar que todo esté siendo muy claro. Algunos de ustedes tienen excelente, ese puede ser el tema de su expertise, ¿de acuerdo? Ya sea por los estudios o por los trabajos que ustedes desempeñan. Muy bien. Continuemos entonces. Un último concepto sería la satisfacción laboral. A ver, dependiendo de la percepción a nivel grupal de la interacción de los colaboradores o del ambiente que hay en una organización, esto es clima laboral, se desprende también una de tipo individual que sería la satisfacción laboral. ¿Y a qué nos referimos con la satisfacción laboral? Pues estamos hablando de la percepción emocional de bienestar individual que se obtiene de la realización del trabajo. Esto es, a ver, en psicología explico, lo he dicho en otras conferencias, pero en psicología se manejan dos conceptos muy básicos, sensación y percepción. La sensación es toda la información que recogen mis sentidos, ¿sí? Vista, oído, tacto, gusto, olfato. Ok. Eso es la sensación. La percepción, ¿qué sería? Es la interpretación
que mi cerebro hace de toda esa información que han recogido mis sentidos. Pues para poder medir el índice de satisfacción laboral, lo que puede ser en base a una encuesta, a una entrevista que se realiza en las organizaciones y donde el trabajador o el colaborador puntualmente expresa su grado de satisfacción, ¿ya? Su percepción emocional individual que él experimenta en el desempeño de su trabajo. ¿Se entiende lo que estoy hablando acá? Aquí estamos hablando a nivel individual la satisfacción y es una percepción. Por eso se plantean algunos retos para poder medir lo que es la cultura organizacional y más que todo el clima laboral y la satisfacción. ¿Por qué? Es de carácter subjetivo. ¿Sí? Eso depende mucho de la percepción de los colaboradores, que sin embargo puede ser recogida en base a múltiples instrumentos, repito, como encuestas, como entrevistas, a menudo de carácter anónimo, para que la persona se sienta libre de comentar cuál es el clima laboral que experimenta en las organizaciones y cuál es su grado de satisfacción. Coincido con lo que dice Norma, la percepción es subjetiva, ¿de acuerdo? Depende de un sistema de creencias, patrones de crianza, valores que me permiten percibir la realidad de la forma tan particular como la percibe esa persona, ¿de acuerdo? Esto sería entonces satisfacción. ¿Ya? Ahora bien, aquí es donde quería llegar y permítame, me voy a mover de acá. Por arte de magia, ya aparezco acá. Les decía que Gallup, en una encuesta realizada, Gallup desde el año 2000, encuestan aproximadamente a 200 millones de personas en empresas alrededor del mundo y por eso yo escogí esta encuesta, ¿de acuerdo? Y esta, si tan mal no estoy, es del año 2019, la encuesta de Gallup, donde refleja que el 85% de los trabajadores en todo el mundo admite cuando han sido preguntados anónimamente, que es lo que mencionaba anteriormente, que su trabajo no les satisface y no se sienten comprometidos ni identificados con el mismo. La encuesta está arrojando información muy valiosa sobre cultura organizacional, ¿se recuerdan? La identidad, sistema de creencias o pertenencia de un grupo enfocado en la organización, comportamientos y hábitos. Y también habla de satisfacción, lo que acabamos de mencionar anteriormente. Y posiblemente en medio de estos dos, también está la percepción que ellos tienen del clima, el ambiente laboral que desarrollan. De hecho, muchas personas en el mundo odian su trabajo y especialmente a su jefe, dice el informe. ¿Se te hace conocido esto que menciona Gallup? Posiblemente tú has tenido alguna experiencia de ese tipo y te ves representado en ese 85% que arroja la encuesta de esta entidad, ¿sí? Odiar el trabajo, dice, soy la sí. Ok. Esto en contraparte a lo que en alguna vez un libro que fue bestseller que se llama El Fish, a partir de unos trabajadores que trabajan en una pescadería en Seattle, Estados Unidos, que ellos se divierten mientras trabajan y los autores del libro tomaron como modelo lo que ellos hacen y cómo disfrutan y cómo se sienten parte de su trabajo. Hay una frase en el libro del Fish, no sé si se recuerdan, para los que lo han leído, que dice, posiblemente tú no has escogido el trabajo en el cual laboras actualmente, pero lo que sí puedes escoger es la actitud con la cual vas a desempeñar el trabajo. Aquí plantea entonces lo que posiblemente sea una dicotomía para algunos. Por un lado, el ambiente, clima laboral imperante o el ambiente laboral y la otra, la capacidad individual, esto es desde mis recursos, lo que sí depende de mí para poder mejorar ese clima organizacional y uno de ellos es la actitud. De hecho, hay competencias de carácter transversal que en algunas organizaciones están muy bien delimitadas, que permiten esa autogestión en las personas. Una de ellas, por ejemplo, la autogestión emocional, que dicho sea de paso, es uno de los pilares de la inteligencia emocional. ¿Y a qué se refiere la autogestión emocional? La capacidad de regularnos a nosotros mismos al momento de cómo reaccionamos en nuestras emociones. Coincido con lo que dice Delmer, la encuesta es muy, es muy representativa y sorprende el alto porcentaje.
Así que si alguna vez tú te has sentido frustrado o te sientes incómodo, no te sientes satisfecho en tu trabajo o en el trabajo donde has estado anteriormente, por favor no te sientas solo. Mira que un 85% alrededor del mundo han expresado esa insatisfacción. Pero ahora a ver, entrando en materia, y esta sería la segunda parte final de la conferencia del día de hoy, permítame, ahora me voy a mover para acá. Quizá aquí sea más útil que esté por el momento, al menos en esta diapositiva. Claves para mejorar el ambiente laboral. Y claves pueden haber muchas, desde la creación de entornos físicos, aunque una diapositiva anterior te dice que va más allá, ojo que el va más allá no significa que se descarte, no, pueden ser útiles. De esa cuenta, algunas organizaciones, una de las claves es mejorar los entornos físicos. ¿Se recuerdan lo que hablé de la teoría de Elton Mayo? La investigación en los años 40, finales de los 40, donde precisamente mejoraron las condiciones físicas del colaborador para mejorar su desempeño y rendimiento. Algunas empresas lo que hacen es que pintan las paredes con colores, pues que expresen o que desde la psicología del color, pues expresen serenidad o calma o entusiasmo. Por ejemplo, paréntesis, en psicología del color, uno de los colores predilectos en el hombre es el azul, ¿ya? Y por eso el color azul es generalmente, ojo, no estoy diciendo que solo los hombres, pero en psicología de color el hombre tiene una cierta inclinación con el azul porque le transmite, ¿qué? Serenidad. Yo me atrevería a pensar también a las mujeres, hay un cierto gusto por ese color, no todas, pero el color azul en oficinas que transmite, en psicología el color el azul es sinónimo de serenidad, paz, tranquilidad, ¿de acuerdo? Porque ¿qué nos representa? El azul del cielo, la serenidad del mar, ¿ya? Entendieron que esos son los colores que el rayo del sol refleja y por eso tiene esa tonalidad, ¿se entiende? Bien, algunas empresas pintan, decoran sillas ergonómicas para la que la persona no se canse y tenga mejor posición corporal, mejores insumos, entiéndase computadoras, todos los instrumentos o accesorios o herramientas que permitan desempeñar tu trabajo con calidad. Esa sería una opción, ¿de acuerdo? Siempre en el lado de los call center, incluso en otras organizaciones que han tratado de implementar ciertas culturas organizacionales, que a ver si me da tiempo, menciono 4, según ciertos autores, Quinn uno de ellos, pero que ponen una mesa de billar o un juego de futillo, por ahí no sé si han visto ustedes o han tenido la oportunidad de ingresar a una empresa así, mesas de ping pong. ¿Qué es lo que hacen esto? Mejorar, tratar de mejorar ese impacto que tiene el trabajo y los niveles de estrés sobre el desempeño de los colaboradores y a nivel psicológico y su salud mental. A ver, esa sería, digamos que una de las claves, que no está acá, pero la podríamos mencionar como una de las muchas claves que pueden permitir mejorar el ambiente laboral. Estos son espacios donde haya ocio, que permitan la distensión, que permitan crear pausas dinámicas. Esto es, me detengo en el trabajo, me puedo estirar, puedo hacer ejercicios, puedo jugar un poco. Eso se entienden las pausas dinámicas que mejoran la respiración, la movilidad en las personas y desde un punto de la psicología, pues son pequeños espacios psicogeográficos. Esto es, cambio el lugar de trabajo, se despeja mi mente. No es lo mismo que tú estés en la oficina de lunes a sábado, no te muevas del escritorio y que de repente te vayas a la playa un fin de semana. Ese cambio de espacio es lo que se entiende como psicogeografía. Cambia de lugar, cambia mi mentalidad, cambia mis patrones de pensamiento, cambia mi actitud y, ¿por qué no?, comportamientos. Y 3 claves puntuales para mejorar ese ambiente laboral. Esto es el clima organizacional y que tenga un impacto en la satisfacción también de las personas y, ¿por qué no?, esté inmiscuido entre la cultura organizacional de las empresas. 1, la comunicación. 2, el liderazgo. Y 3, la motivación. Te pongo un ejemplo. Actualmente estudio una maestría en la Universidad de San Carlos, precisamente gestión humana organizacional, y nos ponían un caso que me llamó poderosamente la atención y lo cuento de manera rápida. Es el caso NUMMI. Ahí en el año 1982, en Fremont, California, hubo una planta que pertenecía a General Motors. General Motors es la entidad que aglutina marcas como Chevrolet en aquel entonces, como Chevrolet, y en el año 1982 uno de sus carros símbolo era el Chevy Nova, ¿de acuerdo? Sin embargo, en la planta de producción en Fremont, California, era una planta gigante con maquinaria vieja, antigua. Ahí precisamente se ensambló el Chevy Nova.
una planta que tenía aproximadamente 5,000 trabajadores en dicha planta. Sin embargo, en ese año 82, la planta empezó a experimentar una caída a pique en sus ganancias, además de que al Chevy Nova le encontraron muchos fallos en cuanto a su proceso de ensamble y fabricación, pero lo que llamó la atención era lo que a nivel interno se vivía en dicha planta automotriz. De hecho, tenían anualmente un promedio de 5,000 quejas, casi una queja por trabajador de la planta. ¿Se entiende esto? Y de las 5,000 quejas en promedio, 2,000 quedaban irresolutas. ¿Qué significa esto? Que no se resolvían, ya quedaban en el aire. Y las quejas tenían que ver por insatisfacción de los colaboradores, pedida de licencias, quejas en el entorno laboral, cuestiones anímicas, de incentivos, etcétera. La planta se viene abajo y bueno, General Motors no le queda otra que reaccionar. Y hacen una estrategia arriesgada, pero innovadora. Y lo que deciden es permitir que uno de sus máximos rivales en ese entonces, Toyota, otro continente, Japón, otra filosofía, hacer una alianza y crear un auto, pero esto es un trabajo juntos, desde General Motors y Toyota. Solo que General Motors le pide algo a Toyota. Número uno, que trabaje con la maquinaria antigua. Toyota dijo, ok, no hay ningún problema. Número dos, que contrate a todos los trabajadores antiguos y que han expresado todas esas quejas en la planta, que sean ellos los primeros que contraten. Toyota dijo, ok, no hay ningún problema. Eso sí, Toyota puso una condición, que los gerentes que trabajaban o que iban a trabajar con esos colaboradores fueran los gerentes de Toyota y no de General Motors. General Motors acepta. Y para sorpresa, y por eso este es un caso emblemático de lo que se puede hacer para mejorar las condiciones del trabajo, las ventas se disparan y un carro que se ensambló ahí fue el Geo Prime, ¿sí? Un carro que tuvo mucho menos fallas que el Chevy Nova, pero lo que midieron fue el grado de satisfacción de los colaboradores de la planta, donde las quejas se redujeron sensiblemente, y en uno de los testimonios, uno de los trabajadores dijo que antes él mismo hubiera hecho un complot para perjudicar la fabricación del carro. Así sería el clima laboral en el que vivía y trabajaba esta persona. Pero después de la fusión, esa integración de Toyota y GM, en ese caso en particular, ellos mismos mandaron a hacer sus tarjetitas y se miraban, dice, un carro que fue ensamblado en la planta, ponía una tarjetita como quien dice, yo hice tu carro con orgullo, cualquier problema, llámame. Mira cómo cambia de un ambiente tóxico a un ambiente donde te sientes identificado, tienes un sentido de pertenencia en tu trabajo. ¿Qué lo provocó esto? Mejoras en la cultura organizacional, que mejoró el clima laboral y por ende la satisfacción del colaborador en su trabajo. ¿Y qué aspectos se pueden mejorar? 3 claves puntuales. Mejorar la comunicación. Esto es comunicación interna como externa. La interna, cómo se comunican los colaboradores en tu organización. ¿Es sobre la base de la armonía, el respeto, ya? ¿O es sobre la base de la toxicidad, de la intolerancia, de la agresión o de la violencia? Pero también hay comunicación interna y externa. La interna, ya la mencioné, de los distintos canales en los cuales nos podemos comunicar en la organización. Y la externa es cómo la empresa se da a conocer o se comunica con el cliente, ¿de acuerdo? Por ahí se me viene a la mente una empresa que conocí hace poco, donde en la comunicación externa tienen página web, por ejemplo. Sin embargo, la página web no la administra nadie. Las últimas entradas o ingresos fueron aproximadamente 5 o 6 años atrás. ¿Tiene página de Facebook? Sí, pero la página de Facebook, las reacciones que tienen son solamente los trabajadores de la propia organización. Esto quiere decir que la forma de comunicación, esto es comunicación externa, la organización con el cliente, no ha alcanzado los fines o los objetivos específicos para el cual se ha implementado. Esto evidencia que no hay una estrategia a nivel general de comunicación. Esto quiero dejarlo claro. Muy aparte es que una empresa diga, abramos una página de Facebook o de repente abramos un canal de YouTube. ¿Son opciones válidas? Sí, pero las mismas deben de responder a una estrategia de carácter general que responda a su vez con la misión y visión que tiene la organización. De lo contrario, serían esfuerzos aislados que sin un seguimiento, sin un control, pues lo único que van a hacer es fracasar en el intento, porque no llego
hablando de segmentación, por ejemplo, al público que yo quiero que lleguen mis productos o mis servicios. ¿Por qué? No hay nadie que administre los diferentes medios de comunicación. De ahí la importancia que ha adquirido hoy el papel del community manager, por ejemplo, aquella persona o entidad que administra las redes sociales de las organizaciones. Pero también en la comunicación, poner atención no solo del lenguaje hablado, sino también el simbólico y el lenguaje corporal o no verbal, ¿ya? Esto es identificar las violaciones del lenguaje cuando generalizamos, distorsionamos la información u omitimos cierta información. Eso hace entonces que el mensaje sea poco claro y sea susceptible a interpretaciones que a menudo pueden ser tendenciosas o por el contrario confusas, ¿ya? Con un simple memorándum, yo no sé cuántas empresas siguen utilizando el memo, pero con un simple correo electrónico también puede ser susceptible a muchas interpretaciones. Ejemplo, los que usamos WhatsApp, no sé si has tenido tú la experiencia de que cuando te comunicas con otra persona, a menudo la otra persona entiende de una manera errónea lo que tú trataste de decirle. Vaya, hasta con un simple emoticon o un emoji que tú envíes, la persona dice, ¿qué pasó? ¿Estás enojado? No, es que como vi que me mandaste esa imagen o solo me contestaste de forma seca con una palabra, ya hay una percepción de ese proceso de comunicación, ¿ya? Que a nivel organizacional se puede magnificar. ¿Cómo se mejora la comunicación? A ver, desde la autoconciencia, el autoconocimiento, herramientas, la psicología, pero lo que nos compete a nosotros también, el coaching y la programación neurolingüística. Está demostrado en una universidad de Colombia y un estudio que me llamó poderosamente la atención, que la PNL tiene elementos muy similares o tiene elementos de la psicología cognitiva que permiten a las personas que cambiar su estructura mental, identificar cuáles son los patrones de pensamiento que hacen que se comuniquen de determinada manera, ¿ya? Para los que estudian PNL o han estudiado PNL acá en Mens Venilia o coaching, una premisa que les hemos dicho es la siguiente: nada de lo que tú dices o te comportas es casualidad, responde a un sistema de patrones de pensamiento que está instalado con anterioridad en tu cabeza, en tu psique, en tu mente. Y ese patrón seguramente fue moldeado en los primeros años de tu infancia en base primordialmente en mensajes parentales que recibiste de tu familia y específicamente de tus papás. Eso hace que incluso tú reacciones a nivel emocional de determinada manera cuando hablas con otras personas. Entonces, ¿quieres mejorar el ambiente laboral? Cambia tu lenguaje, cambia tu realidad, mejora la forma como te comunicas, eso mejora entonces la percepción que tienes de esa realidad y el ambiente de trabajo. Por supuesto, alguien me dirá, Edgar, ¿eso lo puedo hacer yo a nivel individual? Sí, yo te diría que sí. La importancia de las creencias, dice Stephanie, totalmente de acuerdo. Recordemos que la cultura organizacional que es sistema de creencias. Para que esto mejore a nivel laboral en el ambiente, la unidad de mando tiene que estar comprometida. Esto es, quienes ejercen la autoridad en las organizaciones. Pero yo también puedo hacer mi parte, repito, a nivel individual. Claro que mi impacto, claro que mi ejemplo puede tener una influencia, y máxime si tú eres líder de algún grupo, un departamento, claro que la forma como tú te comunicas tiene un impacto en tus colaboradores y que ese impacto pueda reproducirse y en este caso, pues poder influir, poder contagiar a otras organizaciones o a otros departamentos e instancias dentro de la misma organización. Claro que lo puedo hacer, pero para eso necesito desarrollar la autoconciencia. ¿Qué pasa en mí cuando me comunico de esta manera o cómo reacciono yo ante determinados momentos de presión o formas de solucionar un conflicto, por ejemplo? Número 2, el liderazgo. Al final de cuentas, el liderazgo, desde mi perspectiva, yo respeto la tuya y mira que hay cualquier cantidad, eh, de teorías de liderazgo. Pero el líder es aquel que tiene la capacidad de hacer realidad su visión, ¿de acuerdo? Y un líder, su primera instancia o su primer objetivo, su objetivo final, mejor dicho, no es crear más seguidores, sino en este caso crear más líderes. Aquí te estoy hablando quizá de una visión de un liderazgo transformacional. En la medida que las personas asumen su liderazgo y ejercen ese liderazgo, el entorno cambia, mejora el ambiente laboral por una sencilla razón. Si hay una característica, una competencia, una habilidad que tiene el líder, es su capacidad de ¿qué? Influencia.
¿ya? Y aquí podemos romper la estructura paradigmática o tradicional de que el líder es aquel carismático, aquel extrovertido. No, no necesariamente es así. Y también romper la creencia que el líder autocrático es aquel opresor que impide. No necesariamente es así también. Para muchas organizaciones, el liderazgo autocrático ha significado que alcanzar sus objetivos, ¿ya? Y cuando la empresa alcanza sus objetivos, quienes se benefician, al menos desde una perspectiva ideal, son sus colaboradores en cuanto a las ganancias y rentabilidad que esa empresa generó. Por supuesto que pueden haber matices. Un liderazgo autocrático que también toma elementos de un liderazgo democrático, por ejemplo, permite que los colaboradores se sientan parte de, se sientan identificados con la visión de la organización y eso crea un sentido de pertenencia o algo que le podríamos llamar tu lealtad del colaborador hacia la organización. ¿De acuerdo? Y la otra clave esencial sería la motivación. ¿Sí? Con esto voy terminando, perdón a Ernesto si me estoy pasando el tiempo, pero creo que esto es importante. Esto de la motivación. Repito, estrategias o claves pueden haber muchas, pero yo me centro en estas tres. Si bien es cierto, la motivación es de carácter intrínseco, per se, en primera instancia, esto es, yo me motivo. También es cierto que la motivación ha sido estudiada por muchas teorías. Una de ellas, como mencioné anteriormente, la teoría de Skinner. Skinner es famoso en psicología por crear la teoría conductista aplicada a la psicología y específicamente, mejor dicho, el conductismo operante, cómo las personas modifican comportamientos a través de ciertos estímulos positivos o refuerzos positivos y refuerzos de tipo negativo. Muchas empresas se casan con los refuerzos positivos. ¿Cuáles son esos refuerzos positivos? Uno es el salario. Dos, a ver, a los trabajadores que alcancen cierta meta mensualmente, les vamos a dar un cupón de 500 quetzales para el supermercado o vales de descuento en gasolina. Sin embargo, unas críticas que se le hace a esta teoría de la motivación en los colaboradores es que lo que en principio motivó a los colaboradores con el transcurso del tiempo ya no motiva más. ¿Qué significa esto? Las personas se aburren de los vales o de los cupones del supermercado o de mi foto enmarcada en la pared donde dice trabajador del mes. Algunos se motivan así, otros no. Y los refuerzos negativos, que a menudo son mal interpretados por algunos estudiosos, ojo, hay quienes confunden el refuerzo positivo con el refuerzo negativo. El refuerzo negativo no es el castigo, ¿ya? Para que una persona modifique su comportamiento. Esto es, la persona vino tarde, te quito tantas horas de tu salario o te vas a tu casa o no tienes derecho a la refacción o a tu hora de almuerzo. No, ese no es un refuerzo negativo. Aparte es el castigo. ¿Y qué decir de la parte económica? Nada es suficiente, siempre quieren más, dice Andrea Oriana. Eso también es digno de analizar sobre cuál es la capacidad que tiene la organización de satisfacer esos requerimientos según sus utilidades. Eso está conectado también a la producción, pero la producción también está conectado al clima organizacional y cómo el trabajador, el colaborador desempeña su trabajo. Es toda una cadena, ¿de acuerdo? Dentro de la gestión humana y organizacional. Te decía que el refuerzo negativo no es el castigo. El refuerzo negativo, ¿qué es? Que el colaborador no haga cierta actividad que a lo mejor no le gusta mucho, pero que puede servir para que ese colaborador siga obteniendo ese comportamiento deseado. Me explico con un ejemplo. Un trabajador tuvo una meta excelente, superó la meta de carácter individual. Bueno, pues como un refuerzo negativo, en este caso, ya no vas a venir temprano a las 6 de la mañana, sino esta semana o estos 15 días que vienen, entras si querés a las 8 de la mañana. Eso es un refuerzo negativo. Permitirle que la persona deje de hacer algo que a lo mejor no le gusta, pero al dejar de hacer eso, mantiene el comportamiento que la organización sí le gusta y que está identificado como un comportamiento deseado. Te lo pongo con un ejemplo más sencillo en la casa. El niño tuvo excelentes notas en este bimestre. Mi hijo, en este mes usted no hace la cama. Solo te estoy poniendo un ejemplo, ¿de acuerdo? El niño se va a sentir motivado. Porque a mí me cae mal hacer la cama. Entonces, en este mes no la voy a hacer. ¿Por qué? Por sacar buenas notas. ¿Eso qué me va a motivar? Para que en el siguiente bimestre yo también le ponga el mejor desempeño,
para no volver a hacer la cama durante ese mes, o a lo mejor me quitan otra cosa, no sé. Solo te estoy poniendo un ejemplo de qué sería un refuerzo negativo. Tener una política de incentivos variados, estructurados, que respondan para satisfacer distintos tipos de motivaciones, porque repito, las personas se motivan de manera distinta, también puede ser una clave para mejorar el ambiente laboral. Pero quizá una de las claves más importantes, hablando de motivación, es que el colaborador se sienta parte de, se sienta partícipe de, se sienta integrado, se sienta identificado con la organización. Por eso, y aunque aquí no lo pongo, otra clave sería que revisar cuál es la cultura organizacional de la empresa, porque a partir de esa cultura se desprende el clima, repito, y la satisfacción, ¿ya? ¿Y qué hacer cuando el trabajador trabaja medio tiempo y quiere ganar como un trabajador que está a tiempo completo? Más que quiere ganar, es que ese trabajador también recibe, además de salario, ¿qué otros satisfactores, qué otros recompensas o refuerzos permiten que esa persona se sienta satisfecho en el trabajo más allá de la visión del salario? El salario, como un elemento higiénico de la motivación, ya se demostró que ante la carencia del salario, las personas, muchas, merman su rendimiento, motivación en el trabajo. De ahí el reto en las organizaciones, que el colaborador se sienta satisfecho en su entorno laboral, mejoran el ambiente laboral más allá del salario. Ojo, no me vayan a malinterpretar, no significa que el salario no sea importante para los trabajadores. Por supuesto que sí. Tomar en cuenta cualquier sugerencia que puedan aportar a la empresa, dice Luisa, estoy de acuerdo contigo. Y cierro esta conferencia porque hay mucho que hablar, pero hablando de tipos de cultura, hay dos autores que presentan 4 tipos de cultura en las organizaciones y esto puede ayudar a mejorar también el ambiente laboral. Cuando las organizaciones se estructuran su filosofía, su misión, su visión en base a una cultura específica, pero que está estructurado y que responde a objetivos puntuales. Una de ellas es la del clan, la adocrática, la jerárquica y la de mercado, ¿ya? Son 4 tipos de culturas. Y en la cultura del clan, por ejemplo, las personas se sienten parte de, que es lo que decía Luisa en su comentario, y por eso estoy mencionando esto. Las personas se sienten parte del trabajo de su organización, sus opiniones son tomadas en cuenta, hay un ambiente de tipo familiar que permite la cohesión de los trabajadores. Su enfoque es interno dentro de la organización. Por el contrario, la docrática tiene que ver mucho con empresas cuyos productos o servicios tienen que ver con tecnología, innovación, entiéndase por ahí en casos externos como Apple, como Microsoft, ¿de acuerdo? Como misma Google, pero que trabajan en base a la creatividad. Su enfoque en este caso es externo, no tanto interno. Su constante es la innovación y procesos que busquen salir de la caja, de lo normal. La tercera cultura sería la jerárquica, que es muy conocida dentro del contexto latinoamericano, donde el papel protagónico la tiene el jefe. Él toma las decisiones, se dice lo que él piensa, y los gerentes toman decisiones sin tomar en cuenta a los colaboradores. Esto también tiene que ver con el tipo de liderazgo y por eso lo pongo acá como una clave para mejorar el ambiente laboral. ¿Ya? Y por última, la de mercado, que también su enfoque es externo, lo que busca es la rentabilidad, las ganancias, ¿ya? Aumentar la producción para que mejoren las cifras, en tanto la productividad como la rentabilidad de las organizaciones, ¿de acuerdo? Y ese enfoque también es externo. Jessica, uno de los problemas en las empresas es que muchas veces su misión, visión o lema es totalmente incongruente con la práctica. Coincido contigo, Jessica. De ahí la importancia, repito, que para que haya una mejora a nivel global en las organizaciones, la unidad de mando debe tener clara cuál es la misión, la visión, a dónde quiere ir, y a partir de tener claro eso, crear los mecanismos para poder formular una cultura que sea la más idónea para la organización. Puede ser jerárquica, puede ser adocrática, según estos autores, puede ser del clan o puede ser del mercado. La clave parte de una premisa, si quieren, muy obvia, muy simplista para algunos, pero sigo creyendo que es efectiva. Y con esto voy cerrando. Un colaborador altamente motivado, aparte del ejercicio interno que yo
debo de hacer como persona, como sujeto individual, y también lo que la otra organización pueda brindar cuando entiende que no trabaja con robots, sino que trabaja con seres humanos, y que también en una forma estratégica puede ofrecer insumos, refuerzos para crear ese ambiente o esa dinámica de trabajo más armónica, más productiva, más leal, más creativa. Cuando se logran conjuntar estos dos factores, pues seguramente habrán organizaciones con climas laborales, esto es, con ambientes laborales mejores. Y cuando digo mejores, nos referimos a la forma como se comunican, la productividad de esos colaboradores y por ende el impacto del éxito de la misma organización con el cliente exterior. Se mejoran las condiciones internas de la organización, ese impacto se reproduce al cliente externo, ¿de acuerdo? Y ese ya sería otro proceso. Cierro entonces las claves para mejorar el ambiente laboral. Repito, mejora tu comunicación, liderazgo y motivación. Herramientas como el coaching, ya te puse ejemplo, una Universidad de Colombia valida y hace esa analogía a la psicología cognitiva, cómo se producen cambios de pensamiento, cambia el lenguaje, cambia mi comportamiento. Por eso los alumnos que vienen acá a coaching o PNL, les decimos que esta herramienta no es solamente para acompañar a otras personas. En primera instancia, es una herramienta de crecimiento personal y de desarrollo personal. Yo tomo conciencia de mis creencias, tanto potenciadoras como limitantes, y de cómo esas creencias fundamentan la forma como me comporto, interacciono y me comunico con las demás personas en mi familia y en lo laboral. Y vaya si yo no puedo generar un cambio. Decía un conferencista de esta metodología TED, un conferencista colombiano, él hablaba sobre la importancia de cambiar los hábitos. Él cerraba su conferencia diciendo que posiblemente lo que nuestras sociedades hoy en día necesitan son cambios de hábitos de las personas. Porque si yo cambio un hábito en mí e inserto un hábito que me sea más útil, esto es un comportamiento más beneficioso, más útil, que responda y que sea consecuencia natural de haber cuestionado mi sistema de creencias, tendré un impacto en mi familia, tendré un impacto en las personas que me comunico y también tendrá un impacto desde lo laboral. Por eso nos sorprende que en otros países el coaching sea una herramienta de autogestión o una herramienta de desarrollo de competencias para muchos gerentes en las organizaciones. No lo digo yo, en Estados Unidos está demostrado en muchos países. Te hago la diferenciación de lo que es coaching y de algunas payasadas o farsas que hemos visto quizá con algunos representantes en medios de comunicación que confunden el coaching, algunos con mentoring y otros con cosas que no tienen nada que ver con coaching, ¿de acuerdo? Desde la escuela acá enseñamos un coaching que sea útil, que te ayude a procesos de mejora, y PNL también, que te mejore tus procesos cognitivos de comunicación, pero a partir de la autoconciencia. Esto es trabajo interior. Pues bueno, yo lo dejaría acá. Perdón si me excedí el tiempo, me emocioné. Traté de resumir en una hora exacta un tema que podría ser fácilmente tratable en unas 5 horas. Yo le dejaría aquí la palabra a Ernesto, si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, si ha quedado claro lo que hablamos acá, pues con mucho gusto te leo. Stephanie Cabrera, mil gracias Edgar por tu valioso aporte. Stephanie, tú eres mi alumna en Formador de Formadores, si tan mal no estoy, que estamos impartiendo en Honduras, pero tú estás desde Guatemala. Luis Miguel, mira ese nombre, Luis Miguel. Nombre famoso. Excelente, gracias, dice gracias a vos, Luis. Wendy, excelente tema, gracias por tu aporte, gracias a ti. Gracias, Rebeca, Zoila también, Odili, Andrea. Eso me gusta, que se queda uno con más ganas de investigar, pues eso es lo que... Gracias, Edgar, excelente tema, gracias a ti, Elsa, Beatriz también, Zoila, excelente tema, Alison, Carla, claro, siempre se aprende. Jessica también, Norma, Migdalia, ok, gracias por sus comentarios. Espero que sí, Jonathan, haya sido explicado de una manera clara. Carla, gracias a ti. Juan Carlos, gracias a vos por tus comentarios. Luisa, qué bueno que estás acá. Ronnie, ok. José Armando también, ¿cómo podemos ubicar el código de ética sabiendo que esta herramienta regula nuestro comportamiento dentro de la empresa?
Interesante la pregunta de Armando. Existe la deontología, que es una rama de la filosofía, y la deontología es precisamente estructurar la ética como un conjunto normativo que regule los comportamientos de un grupo determinado. Esto es, de un grupo de profesionales, por ejemplo. Cada profesión tiene su código ontológico, su código desde la deontología. La deontología, repito, es una rama de la ética y la ética de la filosofía. De lo que estoy mencionando aquí, Armando, el código queda estructurado dentro de la cultura organizacional, específicamente en las normas, porque también la cultura tiene costumbres, valores, y a ver, sígueme esto, Armando, que creo que quede bien explicado. Las creencias dentro de la cultura organizacional generan los valores. Los valores como qué? Principios supremos que rigen mis comportamientos. Y esos valores aterrizados a la práctica para tomar decisiones se convierten en criterios. Y esos criterios en toma de decisiones en las organizaciones se ven respaldados a nivel normativo con el código de ética o el código deontológico en el caso de los profesionales. ¿Se entiende esto, Armando? Espero que sea útil para vos esta respuesta. Sería ideal abordar cada clave de forma profunda. Sí, Carla, en una futura ocasión podemos hablarlo de un tema, por ejemplo, que la hora sea solo liderazgo, la hora sea solo comunicación, con mucho gusto. Yo preferí antes mencionarles los conceptos de clima y cultura porque van arraigados a cómo mejorar el ambiente laboral. De lo contrario, estaríamos hablando de temas dispares. ¿Ya? Iliana Rivas, excelente, interesante exposición, me encantó, muchas gracias, gracias a ti, me alegra tanto que estés acá. Bessie, muy excelente exposición. José Armando, muy claro, muchas gracias. Ok, espero que la respuesta haya sido respondida entonces. Creo que había una pregunta acá, no sé si me la perdí. No, fue la de José Armando. Ligia, gracias. Sí, queremos saber más, dice Wendy. Pues excelente. Yo les digo a mis alumnos en formadores que el formador yo no lo entiendo con que crea que ya diga que es formador y no se siga autoformando. Si nuestra existencia en esta vida terrena es limitada, pues creo que vale la pena aprovechar el tiempo y una de ellas es el aprendizaje, ¿de acuerdo? Entre más aprendamos, y ojo, aprendizaje no solo como acumulación de conocimientos, sino aprendizajes significativos que modifiquen mi forma de hablar, mi forma de comportarme y el impacto que eso genere en los ambientes en los que me desarrollo. Bessie, muy excelente expresión, gracias a ti. Ok, yo dejo entonces a Ernesto, yo hago silencio. Ernesto, si estás acá entonces, pues cedo la palabra. Gracias a todos, traté de leer cada uno de sus mensajes. Me alegra que estén acá. Ok, listo. Muchas gracias, Edgar, por esta conferencia. Creo que por los comentarios ha quedado bastante claro. Y excelente. Siempre es un placer tenerte acá, Edgar, con estos temas importantes. Y de hecho, porque ahí estaba leyendo que las que quieren profundizar más en estos temas, justamente es lo que nosotros directamente trabajamos con las certificaciones de Ernesto, el micrófono. El micrófono, Ernesto. Hola, ¿me escuchan ahora? Ahora sí. Ok, listo. No, les decía que justamente como mencionaban antes, de que les gustaría profundizar más directamente en estos temas. De hecho, Edgar es uno de los profesores para la certificación de coaching empresarial ejecutivo de vida y de programación neurolingüística que estamos iniciando las promociones para el próximo año para la certificación de coaching empresarial ejecutivo y de vida, que es justamente la certificación donde se profundizan todos estos temas con relación al liderazgo. Aprendes cómo trabajar el liderazgo neurológico y cómo el coaching también te permite hacer cambios en las personas, en el pensamiento, y como hablaban con Edgar, el cambio de creencias, el cómo aprender a tomar decisiones, el código de ética, y cómo llevar a esa motivación a las personas. Sabemos que dentro de este proceso en una hora
es muy poco tiempo para explicar y profundizar y sacar todas las herramientas, y por eso tenemos la certificación del coaching, en donde profundizas en todos estos temas y abarcas directamente a cómo trabajar directamente a todos los niveles con las empresas. Así que si las personas, los que estén interesados y los que quieran profundizar aún más, formarse en coaching neurológico, el coaching tanto para las empresas, en los ejecutivos y en los temas de vida a nivel de formación, entonces escríbanos acá el nombre, el país y el teléfono en donde se encuentran, para que nosotros les demos toda la información acerca del coaching empresarial ejecutivo de vida. Y es importante que nos pongan el país también, porque así cada país se pondrá en contacto con ustedes, el staff de Mens Venilia International Group se pondrá en contacto directamente en el país en donde ustedes se encuentren. Así que pongan su nombre, su país y su teléfono si quieren profundizar y trabajar más en estos temas que tienen que ver directamente con cómo mejorar ese clima organizacional. Sabemos que también es un trabajo personal, así que dentro de la certificación viene a ser un trabajo personal, primero contigo, para luego poderlo replicar con otras personas, el poder tener la habilidad de conectar a un nivel profundo, de liderar a las personas, el saber conectar, no solamente leer el lenguaje verbal, lo que dicen las personas, sino que qué es lo que dicen con su lenguaje no verbal. Todo eso y mucho más trabajarás y aprenderás en el próximo año en la certificación de coach. Entonces, escríbanos su nombre, así como lo puso Moisés, el país nos están visitando y el teléfono, ¿ok? Para que nosotros podamos contactarlos. Y realmente es una experiencia. Yo justamente les decía, tuvimos una conferencia el sábado con Alejandro Cuellar de hipnosis, y justamente les mencionaba, una cosa es que nosotros miremos en la televisión, no sé, piensa en tu país favorito, ¿hacia dónde te gustaría visitar? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención Europa, por ejemplo, ¿no? Me gusta Londres, entonces si te gusta algún país específicamente, y dime si no es lo mismo verlo en la televisión, leer los libros, leerte la historia, dime si no es lo mismo a estar en el país, sentir el clima, escuchar el idioma, hablar con las personas, perderte. Me ha pasado un par de veces, ¿no? Perderte, encontrar otras personas y tener la experiencia. Y eso es lo que buscamos nosotros en Mens Venilia, es de que puedas tener la experiencia. Ahora la has visto, pero lo más importante es, y para los que son alumnos de nosotros saben que nos enfocamos mucho en que ustedes realmente tengan una experiencia de cómo llevar a tu equipo y cómo mejorar esa cultura organizacional que las empresas tanto necesitan el día de hoy, líderes que sepan conectar con sus colaboradores, personas que puedan empatizar, que puedan hacer preguntas confrontativas para mejorar, para llevar al cambio las organizaciones y hacerlo de una forma elegante, de una forma precisa y de una forma, una estructura que funcione no solamente contigo, sino que con las demás empresas y dado paso puedas dedicarte directamente a ello. Así que tenemos varias certificaciones que tenemos para el próximo año que están iniciando. Así que escríbenos tu nombre, así como nos puso Luis. Yo me quedaré un momento acá. De momento agradecerle a Edgar, en lo que van poniendo su nombre, el país y su número de teléfono para que el staff de cada país los pueda contactar y darle más información con relación a las certificaciones que vamos teniendo. De mi parte, muchas gracias por haber estado acá. Espero que haya sido de mucha utilidad esta conferencia. Estén pendientes porque el próximo martes también tenemos una conferencia muy especial, muy importante, que tiene que ver también con todo tu desarrollo laboral y con tu desarrollo personal. Así que para mí, nuevamente, mi nombre es Ernesto Menizábal. Es un placer acompañarte y poder estar contigo durante todos estos tiempos. Edgar, también un placer estar contigo, que hoy parecemos que nos uniformamos, que nos pusimos de acuerdo y nos uniformamos, pero no nos habíamos hablado hoy. Entonces, Edgar, gracias por estar acá. Te dejo en lo que van poniendo aquí las últimas palabras. Te dejo un momento para que puedas despedirte directamente. De mi parte, muchas gracias. Gracias, Ernesto. Wendy, espero haber respondido a tu pregunta. Imagínate, uno de los mayores refuerzos sería al colaborador: te vamos a pagar o te vamos a financiar o te vamos a ayudar a financiar una certificación de coaching o de PNL o de formadores o de todos o algunos cursos de la escuela. Te estoy poniendo un ejemplo. Son refuerzos no económicos o recompensas
no económicas necesariamente, y por ahí te escribí en el chat algo que te pueda ayudar, ¿de acuerdo? De mi parte, pues solamente agregar a lo que atinadamente mencionó Ernesto. La escuela brinda certificaciones de coaching y PNL que provocan una mejora significativa dentro del proceso de autoconciencia, autoconocimiento en las personas, pero sobre todo permiten una mejor gestión de los pensamientos que se traducen en comportamientos más útiles, ¿de acuerdo? Invitarte, toma acción. Yo nunca he visto la formación como un gasto, ni desde mi trabajo como formador, y se lo digo a los alumnos, para mí es una riqueza invaluable poder tener un conjunto de conocimientos que me aporte a mi vida y que tenga un impacto positivo en el trabajo o profesión que realizo, ¿ya? Entonces jamás voy a verlo yo como un gasto. Así que muchas veces lo económico puede ser un factor o limitante para algunos. Lo que te tendrías que preguntar es qué es lo que necesito yo para poder generar esos recursos y poder satisfacer ese objetivo y alcanzar esa meta de generar un proceso de desarrollo. Coaching y PNL pueden ser dos herramientas muy útiles, ¿de acuerdo? Entonces te animo para los que aún no han tenido la oportunidad. Aquí hay varios alumnos que pueden dar su testimonio de esas certificaciones. De mi parte, gracias. Buenas noches. Qué gusto haber compartido con ustedes esta conferencia. Y nada, se queda Ernesto entonces para poder atender cualquier solicitud o información de requerimiento de las certificaciones. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your